Muy buenos días, mis queridos alumnos de la institución educativa Richard Feynman. Les da la bienvenida nuevamente. Esta es su clase virtual, es el profesor Juan Pablo, quien está a cargo del curso de las grafías. Alumnos. Bien, bien, alumnos, el tema de hoy va a ser un tema bastante corto, pero de suma importancia. Bien, vamos a tratar de diferenciar dos palabras que suenan igual, porque estamos viendo el uso de grafías. Bien, uso de grafías, pero también vamos a ver un poco de fonología o fonética, que quiere decir que las palabras se pronuncian de igual forma, pero también tienen escritura diferente. Entonces, vamos a tratar de hacer las diferencias necesarias para hacer el uso correcto de estas palabras. Entonces, alumnos, el día de hoy vamos a ver lo siguiente. El uso de estas palabras. Hecho, hecha, con H, y hecho y hecha sin H. ¿De acuerdo? Entonces, se pronuncian igual. Tanto el hecho con H como el hecho sin H se escriben diferente, pero se pronuncian igual. No habría, digamos, una diferenciación si yo hago un dictado y te digo escribe hecho. Entonces, se puede confundir con H o sin H. Pero dentro de una oración puede haber diferencia, ¿no? Depende del contexto. Y es lo que vamos a ver el día de hoy. Las diferencias que existen para el uso correcto de estas palabras. ¿De acuerdo? Que son dos palabras totalmente distintas. Para que tú te des cuenta, lo vamos a explicar. Entonces, hoy vamos a ver las diferencias que existen entre las siguientes palabras. Hecho, hecha con H y hecho y hecha sin H. Empecemos. Primero, vamos a hablar del hecho o hecha con H. ¿De acuerdo? Y vamos a decir lo siguiente. Tanto hecho como hecha es una palabra que proviene del verbo hacer. ¿De acuerdo? Hecho o hecha es una palabra que viene del verbo hacer, alumnos. ¿De acuerdo? Entonces, debemos tener en cuenta eso. ¿Qué más? Todas las formas verbales del verbo hacer se escriben con H. Recuerda, alumnos, el verbo hacer, que es, bueno, es un verbo, es una acción, tiene sus conjugaciones en distintos tiempos, tanto en pasado, en presente o en futuro, y se escriben de manera distinta. Pero todas las derivaciones o todas las palabras que deriven del verbo hacer, ¿de acuerdo? Siempre se van a escribir con H. Desde ahí vamos a empezar a decir una regla general. Bien, por ejemplo, en el presente el verbo hacer se escribe yo hago. Y te das cuenta que ese verbo hago que está en presente se escribe con H, porque deriva del verbo hacer. ¿De acuerdo? Por eso te estoy diciendo todas las formas verbales del verbo hacer se escriben con H, absolutamente todas. Si hablamos en pasado, un tiempo pasado, podemos decir yo hice, ¿de acuerdo? Y ese verbo hice, ¿de acuerdo? También proviene del verbo hacer, ¿de acuerdo? Entonces es otra forma verbal, otro tiempo verbal, pero siempre se escribirá con H porque deriva del verbo hacer. Y en un tiempo futuro, ¿de acuerdo? Diríamos, en cambio, nosotros o yo, bueno, yo haré. Cuando hablamos hacia futuro, ¿no? Yo haré, algo que no hago, pero en futuro lo haré. Ese verbo haré, ¿de acuerdo? Está escrito con H. ¿Por qué? Porque deriva del verbo hacer. En conclusión, alumnos, todas las palabras, ¿ya? Todas las palabras que derivan del verbo hacer siempre se van a escribir con H. Y es por eso que hecho y hecha, que son dos tiempos, ¿de acuerdo? Verbales, se escriben con H porque viene del verbo hacer. ¿De acuerdo? Muy bien. Entonces vamos a decir también lo siguiente. Hecho y hecha es una palabra que proviene del verbo hacer, pero también lo podemos comparar o reemplazar. ¿De acuerdo? Se puede. ¿Ya? En la mayoría de los casos lo podemos comparar o reemplazar por el verbo realizar. Algo que está realizado o algo que está realizado. O sea, está hecho. ¿De acuerdo? Realizado. Por ejemplo,
Decimos, ya realizaste tu tarea o ya hiciste o ya has hecho tu tarea. ¿De acuerdo? Entonces lo podemos reemplazar para que no haya confusión. Entonces, si tú tienes alguna duda al momento de escribir, si escribe con H o no, podrías reemplazar por el verbo realizar, ¿no? Como algo que se ha cumplido. Bien, vamos a poner algunos ejemplos para que se pueda entender de mejor forma. Decimos una pregunta, ¿ya has hecho tu tarea? ¿Ya has hecho tu tarea? Estamos hablando en segunda persona. ¿A quién le estamos preguntando? A la segunda persona. ¿Tú ya has hecho tu tarea? Preguntamos, ¿no? Entonces, ese hecho viene del verbo hacer. Está resaltado con rojo. ¿De acuerdo? Entonces, ¿por qué viene del verbo hacer? Porque es una palabra que se escribe primero con H, tiene derivación del verbo hacer. Y aparte, porque podemos reemplazarlo por realizar, ¿no? Si lo reemplazamos por realizar o realizado o realizada, que es un participio del verbo realizar, podemos reemplazarlo y decir, ya has realizado tu tarea, ¿de acuerdo? Podemos decir, ¿no? Ya has realizado o ya has hecho tu tarea. Entonces lleva H. En el segundo ejemplo vemos, la comida está hecha, ¿no? Cuando vamos, ya son las 12, la 1, 2 de la tarde, 3, ya no puedes resistir más y estás esperando que tu mamá diga, la comida está hecha o está lista, ¿de acuerdo? Entonces, aquí vemos que la palabra hecha, ¿sí? Tiene H, porque deriva del verbo hacer. Y aparte, porque la podemos reemplazar por realizado o realizada. En este caso será femenino realizada. La comida está realizada o la comida está hecha. Viene del verbo hacer. Bien. El tercer ejemplo vemos lo siguiente. Dice, no he hecho los deberes de la casa. ¿No? Como alguien te pregunta, ¿has hecho los deberes de la casa? Y respondes, no he hecho los deberes de la casa. ¿No? No. Entonces, ese hecho, o esa palabra que dice hecho, ¿de acuerdo? Deriva del verbo hacer, ¿de acuerdo? Y es en primera persona, porque estamos hablando de yo, ¿no? La primera persona es yo. ¿Quién habla? Yo no he hecho los deberes de la casa. Esa palabra hecho lleva H porque proviene del verbo hacer. Y recuerda que todas las formas verbales del verbo hacer se escriben con H. ¿Bien? Y por último tenemos el siguiente ejemplo, que dice, la construcción estuvo hecha antes de tiempo. ¿De acuerdo? Entonces, en esta oración vemos que la palabra hecha se escribe con H porque proviene del verbo hacer y lo podemos reemplazar para que también pueda tener sentido la oración. Podemos decir, la construcción estuvo hecha o estuvo realizada antes de tiempo. Y es por eso, alumnos, que esta palabra se escribe con H porque proviene del verbo hacer. Y para no confundirnos, podemos reemplazar o compararlo con el verbo realizar. ¿De acuerdo? Espero que eso haya quedado entendido. Hecho y hecha con H viene del verbo hacer. Ahora, también proviene de otra palabra, hecho. Fíjate, hecho solamente, no hecha, hecho. Hecho es una palabra que denota un acto a realizarse o motivo de algo. ¿De acuerdo? Cuando vemos esta palabra en una oración, hecho con H, ¿de acuerdo? Es una palabra que va a denotar algo a punto de realizarse o que ya se realizará con seguridad, ¿de acuerdo? O es un motivo de algo, ¿no? Recuerda también que las formas verbales del verbo hacer se escribe con H. Bien, por ejemplo, decimos, es un hecho que mañana aprobemos el examen. Es un hecho. Lo están dando por algo ya a realizarse con seguridad. Y ese hecho se escribe con H, alumno, ¿de acuerdo? Para que no te confundas en los ejercicios que vienen en la tarea, ¿ya? Entonces, ese hecho viene a ser un acto que va a realizarse con seguridad. Otro ejemplo, de hecho que llegas temprano. Cuando dices, ¿no? O te preguntan, ¿tú crees que puedo llegar temprano? Y tú respondes, de hecho que llegas temprano. Entonces, vives a una cuadra del colegio, entonces de hecho que llegas temprano. Entonces, estás afirmando algo que va a suceder con seguridad. Entonces, ese hecho se escribe con H, porque denota una palabra o un acto que se realizará con seguridad. ¿Bien?
Y por ejemplo, también tenemos el último que dice, el hecho de que me pidas perdón no quiere decir que te perdone, ¿no? Entonces, ese hecho también se escribirá con H, porque es un motivo de algo, ¿no? Un motivo de algo. Entonces, podemos reemplazarlo diciendo, el motivo de que me pidas perdón no quiere decir que te perdone, ¿de acuerdo? Entonces, ese hecho se escribe con H, alumnos. Recuerda que también estas tres formas se puede realizar el hecho con H. Bien, entonces pasemos a lo siguiente, que es el hecho y hecha sin H, alumnos. ¿A qué se refiere? Vamos a ver. Hecho o hecha es una palabra que proviene del verbo echar, ¿de acuerdo? Entonces ya vemos esa diferencia, alumnos. Una cosa es el verbo hacer y otra cosa es el verbo echar, ¿de acuerdo? Entonces una cosa es hacer y otra cosa es echar. Lo podemos comparar o reemplazar por el verbo arrojar, bueno, o lanzar, o algunos derivados. Bien, entonces se puede comparar o reemplazar. Si se puede comparar y reemplazar, simplemente en una oración lo reemplazas y ves que si tiene sentido, entonces se escribe hecho o hecha sin H. ¿De acuerdo? Entonces, tenemos que ver lo siguiente también. Ninguna de las formas verbales del verbo echar, o sea, ninguna, alumnos, ¿ya? Ni de los verbos que deriven de este, se van a escribir con H. Es lo contrario al verbo hacer, si te das cuenta. ¿De acuerdo? ¿Por qué? Porque el verbo hacer, todos sus derivados o sus tiempos verbales se escriben con H. Pero del verbo echar, ninguna forma verbal ni los verbos que deriven de ella. Entonces, ninguno se va a escribir con H, siempre sin H. Aunque se pronuncie de la misma manera, echar se escribe sin H. ¿De acuerdo? Cuando dices hecho o hecha, lo podemos reemplazar por arrojar o lanzar o algunas palabras similares. ¿Ya? Por ejemplo, decimos, por ejemplo, el presente de la primera persona, decimos, yo echo. Viene del verbo echar o arrojar, alumnos, de desechar, ¿de acuerdo? Yo echo, por ejemplo, yo echo la basura en su lugar. Yo echo, ¿no? En presente en segunda persona sería tú echas, ¿de acuerdo? Y lo que nos interesa es la tercera persona, ¿no? Él o ella echa. Estas dos palabras, hecho o hecha, ¿de acuerdo? Estas dos palabras, tanto en primera persona, en presente, como en tercera persona, el presente, puede confundirnos con el verbo hacer, porque llevan H también. Se escuchan igual, pero se escriben diferente. Pero recuerda que esta palabra hecho en primera persona y hecha en tercera persona se escriben sin H porque proviene del verbo echar. Bien, vamos a dar ejemplos y con eso terminamos. Decimos, yo echo la basura en su lugar, ¿no? Podemos reemplazar ese hecho por arrojar o lanzar, ¿no? Yo arrojo o yo lanzo la basura en su lugar. También podemos decir, mi tía siempre se echa a reír, ¿de acuerdo? Mi tía siempre se echa a reír. Viene del verbo echar, no necesariamente se arroja o se lanza, ¿de acuerdo? Pero cuando decimos mi tía se echa a reír, quiere decir que siempre se ríe, ¿de acuerdo? Siempre se ríe, siempre está predispuesta a reírse. Entonces, se echa a reír, ¿no? Se lanza, puede decirse de esa manera, a reír. Y podemos decir también, te echo de menos. Ese hecho no es que yo te voy a arrojar o te voy a lanzar a ti, ¿de acuerdo? Es una frase que se puede entender, si lo podemos literalmente, ¿sí? Te echo de menos, o sea, te quiero, ¿de acuerdo? Cerca a mí, no distante. O sea, no te desecho, te está hablando. Te echo, ¿de acuerdo? De menos. O sea, no es para más. Entonces, alumnos, esa palabra hecho viene del verbo echar. O sea, que te estimo mucho. ¿De acuerdo? Entonces, con eso vamos a culminar la clase de hoy, alumnos. Espero que hayas podido entender la diferencia entre estas dos palabras que se escuchan igual, se pronuncian igual, pero se escriben diferente y tienen significados diferentes. Hecho con H es hacer, y recuerda que hecho o hecha sin H es del verbo echar. Y con eso nos vamos a ir a la tarea del día de hoy. Tarea. Vas a escribir
En los espacios en blanco, si es hecho sin H, o hecho con H, o hecha sin H, o hecha con H, cuando corresponda al alumno, ¿de acuerdo? Sigue los pasos o las pautas que te he mencionado en la clase y vas a poder resolverlo eso con total facilidad, alumnos, ¿sí? Eso es una ayuda que te he dado. Entonces, tenemos 10 oraciones. El primero dice, él, ¿no? Puede ser hecha o hecho. En este caso ponemos, se escribe igual, lo voy a pronunciar igual, pero tú vas a descubrir si es con H o sin H. Solo el primer ejemplo, ¿no? El hecho de que no vayas a venir no cambia las cosas. El hecho. Se escribe igual con H o sin H, perdón, se pronuncia, pero se escribe diferente. Tú tienes que identificar si es con H o sin H. Lo mismo el 2. Echa las cartas al buzón o no llegarán a tiempo. Tú defines si es con H o sin H. Bien, entonces te dejo para que puedas resolver esa tarea y espero que te haya ayudado esta clase. Nos vemos hasta la próxima, alumnos. Que tengas un excelente día.